Hola, somos Daniel y Darío y primero te damos las gracias por venir a escuchar este episodio. Te contamos que este proyecto ya terminó y que puedes seguir disfrutando del contenido tantas veces como quieras. Y si además quieres saber más sobre nosotros y lo que seguimos haciendo, puedes consultar los enlaces que dejamos en la descripción del vídeo. Esperamos que disfruten mucho de este episodio. Un Un abrazo. abrazo. Esto es Mindfulness, episodio 1. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Y esto lo hacemos yo, Darío Benítez, y Daniel Moscoso, psicólogo especialista en mindfulness y en terapias contextuales. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, muy bien. Con ganas de empezar ya. Bien, hoy vamos a hablar de por qué mindfulness, por qué estamos aquí y por qué es posible que estemos hablando de mindfulness en un podcast. Sí, ¿cómo es que hemos llegado aquí, no? ¿Cómo hemos llegado a estar haciendo un podcast para los que nos oyen? Exacto. Teníamos antes en mente la idea de cómo iniciarse en la meditación mindfulness. Lo que pasa es que creemos que puede ser más interesante explicar por qué mindfulness, por qué lo hemos elegido nosotros. O sea, qué es lo que nos motiva a nosotros seguir y incluso a lanzar podcasts como este. Yo creo que es Así que interesante, ¿no? Muchas veces se toma a la gente que le gusta un tema o entiende de un tema, e incluso como nosotros que se lo enseñamos a otros, pero muchas veces no sabes qué recorrido tiene y crees que el conocimiento le ha llegado a ellos como por arte de magia o claro. te lo han inculcado de familia y desde pequeñito lo han vivido, ni mucho menos eso. Sí. Pero yo creo que es necesario eso, abrirnos un poco y ver también y reflexionar sobre cómo es que hemos llegado aquí y cómo seguimos avanzando. Sí, es cierto, ¿eh? Cuando vas a un curso piensas que el ponente dice esto ya lo trae de fábrica. No te imaginas al formador sin lo que está explicando. ¿Cómo sería esa persona antes? Sí, 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 sin duda. Es decir, bueno, es que claro, tienes muy fácil pues, tu forma de ser. Claro, tú ya lo tienes interiorizado. O de esas muy buenas de ya, pero es que tú ya sabes del tema. Claro, como, claro, es que te lo pusieron en un disquete, ¿no? Claro, un disque, ¿eh? Eso es muy noventero. Bueno, los millennials. En fin, bueno, vamos a empezar. Hemos preparado unos topics. Lo que pasa es que este tema creo que puede dar juego a nuestros oyentes. Recordad que podéis hacer preguntas en estoesmindfulness.com/pregunta, ¿verdad? ¿Era .com, Dani? Punto com. Sí, .com. Sí, sí. Pues en estoesmindfulness.com/pregunta podéis plantear cualquier tipo de cuestión, de cualquier cosa. Y si es de algo de lo que vamos a hablar hoy, pues también son bienvenidas. Así que, bueno, cuéntame, Dani, porque aquí en realidad el que empezó antes eres tú, así que Sí, un poquito, ¿no? un poquito, ¿eh? Joder, un bastante. Bueno, ¿Qué, por qué? ¿Por qué empezaste tú en Mindfulness? pues yo me lo encontré de casualidad, porque en la universidad en Málaga, donde estudié la Facultad de Ujú. Psicología, viendo los prácticos que había para el quinto año y el último, vi que una de las opciones era educar con la inteligencia emocional y con mindfulness. Y lo llevaba una tal Natalia Ramos, que para quien no lo sepa Ujú. es una referencia a nivel español y a nivel europeo sobre mindfulness e inteligencia emocional. Ellos lo han mezclado los dos equipos y lo trabajan muy bien. Y aparte que tienen muchos libros e incluso manuales de ejercicio. Y claro, yo tenía una entrevista, si quería acceder a ese tipo de practicum, que era el que más me interesaba dentro de la investigación, pues tenía que hacer una entrevista. Y bueno, yo al día siguiente estuve leyendo sobre eso, que tenía la entrevista, y estuve leyendo un artículo de Vicente Simón sobre qué era Ujú. mindfulness y qué le había supuesto para él Sí. y qué es lo que suponía para la plasticidad cerebral y bueno, un montón de cosas. Y Ujú. dije, bueno, ¿por qué no? Y me interesó. Vicente, Vicente Simón es otro referente, para quien no lo haya escuchado antes.
Sí, es una persona referente y además encantadora. Yo lo he conocido en persona en cursos y llega, la verdad, estas personas que llega. Y bueno, la verdad es que hice la entrevista con ella, todo fue bien, empecé con ella a trabajar en el practicum, leí cientos de artículos sobre mindfulness en español y en inglés y su relación con la inteligencia emocional y ahí me metí un poco. Luego tuve una asignatura con ella misma en el último año de la facultad con Natalia Ramos y está muy basada en mindfulness y la alianza terapéutica, eso que pasa entre el psicólogo y el cliente o paciente y la verdad es que me encantó y de eso de empezar a meditar en grupo y en clase, la verdad es que fue una sensación que nunca había tenido en mi vida y conecté con algo que yo creía que estaba ahí como dormido o que hacía tiempo que no había tenido esa sensación y me gustó mucho. ¿Y tú por qué empezaste a estudiar mindfulness? Pues cuando yo conocí mindfulness, la verdad es que no me gustó nada. La primera experiencia que tuve, por el contexto en el que se dio, también fue en la facultad. Fue, bueno, en una práctica así, pero por encima, no... Era Natalia Ramos también que lo estaba dando, Uh-huh. ¿vale? Los dos, para quien no lo sepa, estudiamos en la Universidad de Málaga, la Facultad de Psicología de allí, y bueno, el contexto un poco lo compartíamos, aunque no nos conocíamos, Nada. estando allí en la facultad. Y nada, yo cuando lo vi dije, bueno, esto de meditar, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Vale? Yo había meditado alguna ocasión, porque como hago artes marciales, pues había conocido un poco eso, pero no era muy afín en realidad. Total, que pasaron, no sé si un par de años o así, y conocí, bueno, al acabar la carrera, conocí las terapias contextuales y conocí mindfulness otra vez. Fue cuando me presentaron mindfulness delante, fue como, ay, joder, esto no me gusta. Vamos a ver qué es esto. Bueno, tienes que hacer los ejercicios porque estás en grupo. También se juntó con que yo estaba pasando un momento un poco complicado de mi vida, transiciones, acabar la carrera, empezar máster, etcétera. Total que, bueno, pues probé pues lo que dices, a meditar en grupo, a meditar solo, a llevarlo un poco en el día a día, haciendo las tareas que nos pedían en esa formación. Creo que ahí fue cuando nos conocimos, ¿verdad? En esos cursos. Sí, la formación de terapias contextuales. Ujú. Bueno, de aceptación y Eso, compromiso. exacto, era en concreto de ACT. Pues ahí empecé a tocarlo y a ver que era diferente. Que nunca me había parado a mirarme, a mirar mis pensamientos, mis emociones. Nunca había probado a no tocarlos, a dejarlo ahí tal cual, como si fuese una florecilla, y a seguir haciendo cosas. Y me sorprendió el cambio que bueno, que estaban causando en mí. Es cierto que al principio, Sí. bueno, al principio pues estás como muy occidentalizado practicando mindfulness. No lo sé, pero sí es verdad que cuando me empecé a enganchar, esperaba algo de mindfulness. No sé qué esperaba, tal vez un control mental. Ahora sé que eso no era posible, Yo. pero es cierto que debido al momento en el que estaba, pensé que era la clave a todo. O sea que aunque fuese un motivo que ahora veo como erróneo, sí que fue un buen motivo para que yo me enganchase a mindfulness, porque era la medicación que me hacía falta. Sí, aunque Así luego que te das cuenta de que sí, si lo buscas como en meditación, no funciona. La exacto. paradoja que tiene esto. Claro, es que es complicado. Es complicado porque no creo que sean las mismas variables que afectan a cuando empiezas que a cuando sigues. Sí, Y de hecho podríamos hablar de eso. ¿Te has dado cuenta cómo estoy siguiendo el guión, verdad? Que tenemos aquí. la verdad que sí. Pues esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué seguimos? Porque, claro, esos primeros contactos hacen que tú pensaste algo en mindfulness. O sea, esto mismo que te estoy diciendo yo, ¿tú pensaste que te iba a ayudar a controlar tu mente o algo? Yo lo que tenía es, bueno,
y a todos nos ha pasado, tener la cabeza pensando continuamente en hipótesis. O sea, historias rocambolescas, ¿no? Como dices, joder, yo podría también hacer guiones, ¿no? De películas o de... Porque tenía todo el día, pues pensando en cosas que podrían pasar, no solamente con mi vida, sino en base a otros que realmente no me importaban tanto como para estar dándole vuelta a la cabeza a eso. Y bueno, para mí me dio como claridad mental y me dio tranquilidad, calma y el saber enfocarme en lo que yo quería en ese momento, en cada momento. Y sobre todo ver que eso está en mí, ¿sabes? Que no era algo que me ponía y me quitaba ajeno, sino es algo que yo trabajaba dentro, ¿no? Como el que ha estado en forma y ha podido saltar una valla y que antes no podía, ¿no? Y dices, wow, entonces la valla siempre ha estado ahí, yo nunca he podido, pero porque no me he preparado lo suficiente. No es como el que tiene un coche, ¿no? Que tiene un coche es como algo ajeno a ti, tú no te puedes convertir en coche, ¿no? Aunque suene ridículo, a veces la mente funciona así. En este caso, ¿no? Era, bueno, algo que yo puedo entrenarme. Claro. ¿Y tú dirías que había motivos en ese momento que ahora evidentemente no están, que sean desmentido por completo? Cosas que te iniciasen que luego viste que no eran tan ciertas. Y yo sí que tenía a la meditación como algo atrayente, ¿no? Como algo que me llamaba la atención porque había tanta gente y ha habido tanta gente a lo largo de la historia parada, con los ojos cerrados y haciendo nada. Era como, ahí hay un conocimiento oculto o que no se quiere llegar y que eso es potente, porque, a ver, fuera parte de que está ligado también a monjes, ¿no? Que dan volteretas y se clavan espadas en estado de conciencia alterados, ¿no? Por lo que yo entendía en ese momento. Decía, aquí hay algo que, bueno, nada más que hay que ver en las caras luego los monjes, ¿no? Que tiene cara de tranquilidad, de conocimiento, y bueno, culturalmente en Occidente siempre se nos ha mostrado de esa manera. Entonces me llamaba la atención llegar a eso, ¿no? No ser eso, pero llegar a tener una parte de esas sensaciones. Y siempre me ha traído. Es que es muy habitual, bueno, tú y yo lo hemos visto, ¿no? Cuando alguien viene a un curso y empezamos a preguntar qué hacen ahí, que por qué quieren aprender mindfulness, hay un montón de control mental, un montón de controlar mis emociones, controlar cómo actúo en cada momento, es todo mucho control, sí. todo mucha lucha. Y claro, para eso no es mindfulness, o sea, para eso no sirve. Entonces, es interesante que nuestros oyentes vean también que, joder, que cuando nosotros empezamos, a lo mejor también teníamos nuestra mochila de expectativas, como todo el mundo. Totalmente. Y bueno, ya profundizando en lo que nos hizo seguir, ¿qué te hizo a ti ya mantener esto en tu vida? Pues el notar el cambio en mi relación con mi propia persona, el quitarme un montón de etiquetas. Eso para mí me dio mucha tranquilidad, el no ser nada. O sea, estar siendo, no ser de por sí, ¿no? Es como algo que es temporal y si quiero lo puedo modificar, si quiero lo puedo cambiar y si no me gusta lo puedo dejar ir. Para mí eso es clave. Modificar lo que eres en esencia o, bueno, los pensamientos entendemos que no, claro. Pero modificar el cómo hacer las cosas, ¿verdad? El rumbo que está teniendo tu vida. Sí, porque yo siempre he sido muy determinista por, no sé, por ciertas cosas de, bueno, esto va a seguir siendo así. Y bueno, lo tolero, pero me frustra y me fastidia y me sigue afectando. Y dejar eso en una gran parte fuera de mí, para mí era algo porque me ha mantenido enganchado, ¿no? De alguna manera. Sí. Y a nivel, aunque sea un poco occidental, ¿qué has podido notar a nivel práctico en tu vida? Este tipo de cosas que a lo mejor antes eran diferentes en mí. Caer en una emoción y perderme ahí durante horas. Para mí, no caer en ese pozo, que normalmente es un pozo oscuro,
o lo ha sido así, a nivel pragmático, es de lo mejor. Que yo no tenga que Sí, estar mosqueado y tirarme mosqueado horas sobre horas, sino que yo pueda sí. salirme fuera y decir, vale, yo no quiero estar así, ¿cómo puedo hacer para no estar así? Si tengo un problema con alguien, Sí. ¿cómo lo puedo arreglar? No sé, cómo me bajo yo de esa emoción tan Sí. fuerte? Eso para mí es algo que así a nivel occidental pues es bastante útil. Ujú. Claro. Sí, por eso hablamos a nivel occidental, porque luego el tener un objetivo en mindfulness ya se irá viendo, no es lo... Bueno, no podemos. O sea, cuando se entiende mindfulness te das cuenta de que no hay un objetivo tal cual, no hay algo que se persiga. Es simplemente algo que va pasando. Lo que me hizo a mí seguir, pues creo que fue darme cuenta de lo equivocado que estaba. En cuanto empecé a conocer de verdad lo que era meditar, a conocer que podía, entre comillas, relajarme con las cosas, que podía fluir y que sentir emociones estaba bien. Y eso hizo que también, pues, muchas barreras no fuesen barreras, simplemente fuesen emociones que están pasando en momentos difíciles de mi vida. Dices que a ti en concreto te caer en el pozo era lo que más te perjudicaba, que era lo que más te pasaba y en lo que más te ayudó mindfulness. A mí, en concreto, no fue tanto el caer en el pozo, sino el ponerme mis propias barreras. Es decir, claro, tú y yo tenemos historias diferentes y perfiles diferentes a la En hora de hacer parte las sí, en cosas. parte no, porque también hemos tenido perfiles Claro. físicos parecidos, ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 claro, en eso sí. Pero me refiero a que si alguien nos conociese, analizase cómo es nuestra historia, por ejemplo, a mí dar el salto a ciertas cosas, aventurarme a hacer algo en la incertidumbre, me ha costado mucho más que a ti, por ejemplo. Yo siempre he tenido esas barreras mucho más fuertes. Entonces, a eso me refiero. Yo sé que en mi perfil, en mi historia, el dar el salto hacia algo que me supone un miedo, esa mente que empieza a hablarme y a decirme no por ahí no, es lo que siempre me ha supuesto un gran trabajo personal. Entonces, al darme cuenta que podía dejar esas barreras conmigo y seguir andando, fue cuando dije, oye, pues lo mismo hay que relajarse un poquito más en la vida y lo mismo hay que simplemente seguir andando. Sí. A veces relajarse en la vida, esto es importante que se entienda, no es relajarse físicamente, porque a lo mejor puedes sentir mucho estrés por trabajo, por lo que sea, ¿vale? Pero seguir andando en esa dirección sin luchar contra ese estrés, sin luchar contra X emociones, es una forma de relajarse, es una forma de aterrizar en lo que está pasando y si está pasando ansiedad o tristeza, bueno, eso es lo que hay. Lo importante al final es a dónde te diriges. Y ahí encontré yo mi ancla en mindfulness. Ver que la vida puede ser más sencilla y no por ello de menos valor. Totalmente. Lo de la etiqueta, no, como yo, sí, las barreras, no, Sí, etiquetas, cosas que están ahí, claro, sí, es que lo que te tratamos he como dicho. Sí, físico y que no nos impiden, ¿no? Es como decir, yo no puedo ujú, hablar porque soy mudo, ¿vale? Hasta cierto punto, o sea, hasta cierto punto no, evidentemente no puedes hablar con sonidos, ¿no? Ahora te puedes comunicar de otra manera. Y eso es algo con una barrera que no se ujú, puede salvar. Ahora, el yo soy tímido y no puedo hablar con tal persona, o eso que lo hemos tenido, sí, bueno, parece una tontería, pero eso te limita incluso en tu futuro laboral, en tus relaciones con la gente que quieres, en la relación sí, que tienes contigo mismo y que quieres ser una cosa, aunque sea temporal, y no puedes, sí, no te dejas. Y el no sí, dejarte es una barrera muy grande que cuando la quitas, ya eres quien quieres ser, ¿no? De más fluido. ujú. Y pues eso para mí ha sido clave. Has dicho lo que te Has dicho rodean. lo que te Voy a, rodean. voy a enlazar ya Voy a enlazar ya con la siguiente pregunta. ¿Y qué es lo que opinan tus círculos, ¿no? De que hagas esto? Bueno, extrañamente hay como un vacío ahí.
porque mi familia me han visto meditar y algunos amigos también. Y a veces ha sido como, bueno, mi novia evidentemente, ya lo entiende mejor, pero el resto ha sido como, no se habla, no sé, no me han preguntado más, ¿sabes? Si alguien se dedica a jugar al fútbol, ¿no? De afición, la gente le suele Sí. preguntar cómo te va o cómo ha ido, o no sé qué. Si dices, no, yo he estado, nada, que estaba meditando. Ah, vale, luego hablamos, si no, es como, en plan, estás en un momento religioso o algo así, ¿no? Me ha pasado alguna vez. Sí. No te preocupes, ya terminas, dime. No quiero molestar, es como Ya. algo muy, ¿cómo Sí. decirlo? Es privado y no se puede hablar de ello, Ujú. porque no me han Ya. preguntado ¿Qué tú nunca. crees? ¿Tú crees que es respeto o tabú? Para mí es más tabú que respeto. Porque Sí. nosotros no estamos metidos en eso, pero la meditación, por lo menos en España, venía de las meditaciones Sí. transpersonales, de salir Sí. del cuerpo Sí. y a Ujú. través de la energía ir a otros sitios. Entonces, Claro. eso venía también de la cultura hippie. Y la cultura hippie está Sí. relacionada también, hay que decirlo, con la droga y con otras cosas que ha impregnado negativamente a lo que se llama meditación, Sí. por todo el trasfondo que se Sí. le ha quedado pegado como una coletilla. Ya. Es curioso que diga eso porque yo creo que la gente te mira menos raro si dices, nah, ahí estaba tirado fumándome un porro, que si dices, ahí estaba ¿Esto se tirado puede decir? Pues meditando. sí, así es, totalmente. Se puede, esto es nuestro. Esto era campo antes. Sí, no, sí, pues puede ser que haya que, bueno, que trabajar eso, ¿no? Habrá que hablar un poquito más de lo que es ¿Y tú meditar. cómo lo has A la visto? gente, pues fue un poco igual en muchos contextos. Luego hay otros con los que no tanto. Sí, tengo amigos y amigas a las que, bueno, les gusta esto, me preguntan, incluso, bueno, han venido a algún curso o vienen al grupo de meditación que tengo aquí en Marbella. Pero también es verdad que hay gente que supongo que lo verá un poco así, un poco tabú, no preguntan, no se interesa porque es una fricada que tú haces. Entonces, pues no sé hasta qué punto, claro, aquí entramos en el doble juego, en el que por nuestra parte deberíamos hablar más, es posible, y por la del resto deberían preguntar también más para que se conozca esto del todo. Sé que es cultura y que en la cultura se trabaja picando Hmm. poco a poco. Esperemos que podcasts como este ayuden a ver que mindfulness puede llegar a ser lo mismo que estar tirado en tu cama escuchando música. Bueno, O sea, no es lo mismo, pero a efectos conductuales, a efectos de practicar algo, no tiene, o sea, no tiene más no tiene. complicaciones. Sí que Ujú. Bueno, y una cosa dime. que me estaba acordando es que sí que cuando he hablado de mindfulness con ciertos amigos o más conocidos que amigos, me he podido tirar un rato hablando porque la gente tiene curiosidad. Y yo creo que lo Sí, que estamos sí, haciendo aquí también es parte por cubrir esa curiosidad. La gente tiene curiosidad ujú. y no pregunta. Puede ser, por Sí, miedo, porque le da cosa, yo creo. porque yo ya me ha pasado con amigos o conocidos que sale el tema y es como, y te preguntan, si ha tenido algún contacto con ellos, te lo comentan, Ujú. te dicen sus dudas y me puedo tirar bastante rato hablando del tema cuando luego te Sí, digo, mis conocidos no me preguntan. Pero si yo saco el tema o sí. sale el tema, sí hay curiosidad. Pues sí, yo creo que si lo propiciamos, hacemos que escuchen este podcast, puede que se acabe enganchando. Bueno, vamos Sí. apretados de tiempo, ¿eh? Vamos apretaditos. La verdad que es que nos ponemos a hablar y se nos va. Bueno, nos quedan dos preguntitas. Vamos a ir acelerando. ¿Cómo lo utilizas profesionalmente? ¿Cómo utilizas tu Bueno, mindfulness como como psicólogo, terapeuta? terapeuta, teniendo Sí, toda la atención en lo que está pasando delante mío. En sí. quién está delante, qué contexto tiene, qué situación
a qué situación se está abalanzando, de dónde viene, qué frases está usando, eso, cómo se comunica, qué comunicación no verbal tiene Sí. incluso, si tiene tensión, si tiene tranquilidad en lo que dice, cómo lo dice, sobre qué tema. O sea, yo no estoy pendiente de lo que voy a decirle, sino que estoy en un estado de fluir, en el que lo más importante es como que está viendo una película. No estoy pensando en lo que hago. Lo que pasa es que en esa película yo también voy a entrar, ¿no? Claro, de hecho te iba a decir que para mí en concreto me es muy útil, o sea, me es muy útil. Estar bien presente me sirve para prestar atención a mis propias reacciones. Entonces, para intentar dirigir una sesión y responder más a la demanda del cliente y no tanto a mis propios Claro. eventos internos, a mis O propias el emociones. protocolo, ¿no? Exacto, Sí, entonces es sí. como... Exacto, es como, uy, no, tengo prisa, vale, pero no tengo prisa porque quiero llegar a una pregunta y tal. No, mira, está llevando este ritmo, vamos a ir poco a poco. Ahora mismo esta persona quiere centrarse aquí, vale, perfecto, no pasa nada. A veces el terapeuta puede llegar a tener prisa por trabajar algo en concreto y dices, por ayudar. A veces tenemos prisas Sí. por ayudar y en muchas ocasiones es principal escuchar. Así que prestar atención tanto a nosotros como al de enfrente yo creo que es fundamental en esto. Creo que podríamos dedicar un monográfico algún día a cómo lo utilizamos en sesión con el cliente, para qué puede usarse mindfulness si vas Sí. al psicólogo. Porque creo que hay muchos juegos y creo que se merece un capítulo Sí, que entero. lo ¿Vale? podemos resumir levemente y enfocarnos en algo, aunque es Sí, más largo que esto. no, se podría resumir, pero yo creo que la gente tiene curiosidad, ¿sabes? Bueno, yo voy a un psicólogo que hace mindfulness. ¿Para qué va a usar mindfulness? Porque mindfulness no es una terapia en sí, es una herramienta. Pero bueno, ya que estamos, podríamos dedicar ese monográfico. Y cuéntame, Dani, ya para terminar, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es tu próximo paso Bueno, en mindfulness? desde hace años me gustaría hacer un retiro. Creo que esto lo Sí. compartimos, ¿verdad? Aunque no sé si un retiro muy, muy puro de primera, es decir, una Sí, semana, por poner, ¿no?, un tiempo. Son 5 días, una semana, 10 días. Una sí, semana levantándome a las 5 de la mañana para meditar y desayunando sopa y sobre todo está muy basado en comidas vegetarianas que no tienen aporte sí, creo yo que ahora me moriría de hambre, ¿no?, si comiera ese tipo de cosas. Pero no, que no fuera tan duro, aunque sí en sí, cantidad de horas y de ejercicios diferentes de mindfulness. Más que meditar sí, callados o durante horas y horas, sino haciendo un trabajo con sí, alguien que llevara, ¿no?, la meditación. sí, Dijo diferentes personas que ya lo he hecho, que lo he hecho sí, por sí, corto tiempo, por 2 días, y que fuera sí, más largo, ¿no? algo más Sí, larguito. eso implica también a mucha gente de eso, que está dedicada a esto, a la Claro. formación. Sí, lo que pasa, he estado haciendo ese análisis y es verdad que, o sea, llevas razón que a lo mejor es mejor dar un pequeño paso antes de dar el grande, porque tú sabes que, bueno, ya te lo he dicho muchas veces, que tengo muchas ganas de hacer un retiro en silencio. Que meterme, darme esa caña, no sé, me mola. Eso de meterme en un sitio, ni siquiera hablar, no tocar, estar solo contigo me parece muy, que tiene que ser una experiencia revolucionaria y tengo muchas ganas de eso. No sé, pero tampoco sé si estoy preparado, la verdad, porque soy consciente de que tiene que ser muy duro. Ha hecho Así una buena que habrá frase. que trazar No un... sabes no sabes si está ¿El qué? preparado. Eso es una buena frase. Eso es una buena frase. Pero claro, precisamente por no hacerle caso a ese tipo de frases, es como, joder, estás en un debate de no debate. Así que, sinceramente, Dani, yo creo que me voy a meter. Voy a hacer un retiro en silencio, probablemente en cuanto pueda sacar una semana libre. Eso es lo que me está costando ahora. Y ya veremos qué pasa. Bueno, Está claro que el Darío que experimente eso no va a ser el Darío que está hablando aquí de eso. habrá un cambio. Así que habrá cosas. Así que nada,
nos planteamos, será guay, para ver si más adelante incluso podremos hacernos el reto aquí en el podcast, ponernos fechas y ¿por qué no? Comprar la reserva aquí en directo y que la gente sea consciente de nuestros pasajeros. Bueno, algún día hablaremos de los pasajeros y de la mente. Sí, porque va con el tema. Bueno, sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha sido bastante, que podemos despedirnos. Que ha sido, creo, un capítulo interesante. Va a dar que pensar, incluso a nosotros mismos. Luego podremos escucharlo. Y nada, que sepáis que podéis hacernos cualquier tipo de pregunta en estoesmindfulness.com/pregunta. No os olvidéis que, bueno, esto se construirá entre todos, no solo entre nosotros dos, aunque a nosotros dos nos encanta hacer esto. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.